Bueno, lo hemos comentado ampliamente. El secretario de Hacienda dijo ante diputados de Morena el viernes pasado que el escenario que enfrentará México en materia económica, en lo que resta de 2020 y para 2021 será peor a lo ocurrido en 2018 y 2019 porque el gobierno no contará con recursos extras como son los fondos o los guardaditos que utilizó este año. Tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho que esté nuevamente con nosotros, al doctor Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Héctor, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Al contrario, Pascal, el gusto es mío. Muchas gracias. Héctor, ¿de cuánto puede ser el boquete, digamos, tomando en cuenta la reducción de los ingresos fiscales y también el que ya no cuente el gobierno federal con estos colchones, como les llamó el secretario de Hacienda? Mira, probablemente, si quieres un número, Pascal, estaríamos pensando en un boquete por ahí de 300,000 millones de pesos, más o menos. Bastante grande, pero va a depender de varias condiciones que ya estamos a unos días de conocer. Y las enumero. Como estamos viendo ahorita las cosas, yo creo que los tributarios, a pesar de la brutal caída en la economía, no se ven tan mal. Lo que tiene a todo mundo tronándose los dedos y es altamente especulativo, pues son los petroleros, Uh-huh. porque pues no estamos seguros cómo proyectar precios para el siguiente año. También está la cuestión de una producción relativamente baja. Ahí hay mucha incertidumbre y justo lo que ahorita comentabas, el problema de no contar con fondos de estabilización, el problema que los fideicomisos más sencillos de cancelar ya se fueron, quedan los que traen cierta complejidad administrativa, legal, etcétera, que no va a ser fácil tomarlos. Uh-huh. Y bueno, pues también hay cuestiones que están sobre la mesa ahí delicadas. Estados con finanzas muy precarias, al menos 6 o 7, y pues la cuestión de Pemex, de la que se habla poco. A ver, el presidente ha dicho que no va a haber más deuda, también pues desde la campaña electoral ha prometido que no habría nuevos impuestos ni se aumentarían los actuales. ¿Cómo pues respondes entonces, cómo responden las finanzas públicas ante un boquete de 300,000 millones de pesos? Mira, lo que nos hubiera gustado es decir, reconocer que pues esta es una situación inédita y yo sé que no deja de ser bien polémico, pero si había un momento donde hacer un buen plan de endeudamiento, era ahorita, con recuperación, con pagos realistas, diciendo, ¿sabes qué? Se va a volver a una senda de equilibrio en estas circunstancias. Toda la información que se tiene apunta a que el gobierno dice, ¿sabes qué? No vamos a ir por un déficit primario. ¿Qué es esto? O sea, el déficit primario se calcula cuánto te endeudas una vez que haces la diferencia entre ingresos y gasto sin considerar servicio de deuda. Entonces, pues parece que va a haber ahí un apretón de cinturón, pero esto pues puede tener efectos muy severos en la administración pública federal, Pascal, y en una serie de rubros que son bien sensibles. O sea, imagínate en estas circunstancias no expandir el gasto en salud o en educación. Héctor, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Pacheco. Preguntarte cuál es el escenario y cómo afecta a las finanzas en función de perder el grado de inversión, que pues es una de las preocupaciones también muy visibles por lo que ya mencionabas, por Pemex y que no está reportando buenos datos en términos de producción, de refinación, etcétera. ¿Qué puede pasar y sobre todo cuál es la diferencia entre que ocurra a finales de este año, por ejemplo, o 2021? Mira, Rodrigo, me da mucho gusto saludarte. Esa es una gran pregunta. Y aquí hay dos enfoques. Hay gente que vemos muy preocupada, que dice, ¿sabes qué? Es que particularmente por Pemex, en la medida que hay esta pérdida del grado de inversión, nos va a subir mucho el servicio de deuda. Pero pues también hay mucha gente que lo está tomando con más filosofía, si tú quieres como eufemismo de más cínico y decir, a ver, la verdad es que tenemos grado de inversión, pero ya estamos pagando una sobretasa en los mercados de deuda con respecto a otros países que tienen el grado de inversión muy alto.
Entonces, hay quien interpreta eso como que aunque todavía se tiene el grado de inversión, de facto ya los mercados lo descontaron, en cuyo caso el efecto no sería tan grande. Pero yo creo que Pemex va a ser un dolor de cabeza justo por lo que mencionas, y llama la atención que al día de hoy no se ha presentado un plan de negocios creíble, no hay una reestructuración de la empresa y contrasta mucho. Tú ves los recortes en capítulos 2000 o 3000, que es toda la operación de la Administración Pública Federal, recortes realmente draconianos, y Pemex nada de nada, a pesar de pues tener tinta roja ya desde hace un rato. Y por otro lado, ¿cómo se computa el tema de la CFE? Porque llegaron a este acuerdo, esta concesión sindical que se van a poder jubilar hasta los 43, 48 años lo más temprano, y pues esto va a generar un pasivo enorme, y eso cómo contamina, digamos, el panorama. Pues ya estaría pensando más bien 2022, pero pues sí es un nubarrón grande, ¿no? Mira, qué bueno que saquen el tema, que yo creo que fue una de las noticias más lamentables de los últimos días. El problema que traemos es que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es relativamente laxa con los pasivos contingentes. Entonces, aquí el dar esta concesión es a un contrato laboral relativamente reciente. A esta administración no le tocaría pagarlo. De cualquier manera, y a reserva de ver el número fino, ya que se conozcan todos los detalles, con esa decisión los pasivos contingentes tranquilamente brincaron un punto del PIB. Y el problema es que se manda una señal muy negativa, porque precisamente todo esto de la reforma, de las cuentas individuales, de tratar de poner orden en el sistema, de que en los estados hay muchos subsistemas brutalmente desordenados en universidades, en algunos municipios, y de repente, pues dice, ¿sabes qué? Unilateralmente se regresa a la CFE a esta jubilación topada a los 55 años, sin nada a cambio. Incluso hay que recordar que la Secretaría de Hacienda le había hecho un pago muy fuerte a la CFE. Héctor, tengo que dejarlo ahí por tiempo, pero te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros nuevamente. Al contrario, me da mucho gusto saludar. Gracias.